mis queridos amigos, muchas veces preguntamos qué es la muerte y qué pasa después de morir. Bueno, el tema de desconocer todo lo que es el proceso de la muerte es lo que hizo que tanta gente temiera, pero todos sabemos que si nacemos vamos a morir. El mismo proceso del ciclo, todo aquello que nace muere, todo aquello que muere da lugar a una nueva vida, ¿no? La razón de vivir, un poco podríamos decir que es morir. Y dicen las escuelas esotéricas que podemos retomar hasta 324.000 veces cuerpos físicos. ¿Imaginan eso? Si hablamos de muertes, hay tres tipos de muertes. La muerte del cuerpo físico propiamente dicho, la segunda muerte y la muerte psicológica. El proceso de la muerte del cuerpo físico ocurre con un estado de catalepsia que dura 72 horas, donde el cuerpo físico parece estar muerto, pero dicho estado es de suspensión, con lo que el moribundo puede regresar al cuerpo en el transcurso de ese lapso. Durante estas 72 horas se suceden 3 juicios de la siguiente forma. El primer juicio, en los primeros 5 minutos, el desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de sus actos en esta vida, mirando cuidadosamente cada parte de esa existencia hasta llegar al mismo momento del nacimiento. Compara esta existencia con el plan que tenía para la misma. Ya saben que cuando nosotros encarnamos con una misión, con un destino y con una función. La misión es eso que traemos como talentos, eso que nos sale fácil, mientras que el destino es eso que nos cuesta, por eso decimos todas las cosas nos vienen por destino cuando no nos damos cuenta de la misión, de los talentos que tenemos. Entonces el destino tiene que ver con todos nuestros desafíos, aquello que rehuimos, lo que no queremos hacer, y la función justamente es donde nos pone el destino para ejercerlo a través de los talentos que son la misión. Misión, destino, función. ¿Cuál es mi función? Lo descubro aceptando mi destino y usando mis talentos. Entonces, el plan de vida. Entonces, ahí empezamos en esas 72 horas, hacemos ese proceso de introspección donde la gente que pudo volver dijo, vi mi vida en 5 minutos, esto es lo que sucede en esos famosos 5 minutos. Ahora, el segundo juicio se da a las 24 horas, cuando aparecen los señores, esos maestros y guías de la ley divina. Saben que cuando nosotros encarnamos necesitamos cumplir 7 leyes divinas, dentro de las cuales nosotros vamos a ejercer lo que dijimos antes, misión, destino y función. Muchas veces aquello que nosotros vemos como bloqueo cuando queremos avanzar en un propósito y no podemos, eso tiene que ver con que hay una ley que dice que ese no es tu propósito de vida. Entonces no es el camino y entonces te bloquea a nivel anímico, energético, a veces con salud, a veces con temas económicos o relaciones. Esta es la manera de la ley del universo, la ley divina, de decirte que te estás equivocando de tu propósito de vida. Luego está la psique, la parte psicológica. Entonces, comparamos en esas 24 horas qué pasó con esa existencia para ver si nosotros aumentamos o disminuimos esa elevación de la frecuencia, ¿no? Nuestra calidad de la energía, podríamos decir. ¿Qué pasa? El tercer juicio vendría en las próximas 48 horas, cuando el alma del desencarnado es llevado a lo que se llama el Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se juzga, lo que decían el peso de las almas los egipcios, aquí se juzgan 3 cosas. Primero, el peso de las buenas o las malas acciones, y luego el número de veces de que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la existencia, ¿no? Cada uno de estos elementos psicológicos, vamos a llamarlo tanto los pro como los contra, ¿no? Las virtudes como los defectos, emociones positivas, emociones negativas, y la medida de justamente cómo se compensa o se descompensa las buenas acciones con las malas acciones. Cuando termina este proceso de sumas y restas,
Entonces ahí se determina el karma, lo que soportaba esa alma y qué le espera en su próxima existencia. De esta manera está diseñando psíquicamente su nuevo plan, una nueva personalidad para poder cumplir y de esa manera ir a una nueva existencia. Lo que decía antes el juicio osiriano con Anubis, que era el jerarca de la justicia objetiva, cuando ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico. Pero el ángel de la muerte pide permiso a la Madre Divina del moribundo. Si es autorizado se toma hasta 24 horas para poder cortar ese cordón de plata con el rayo de la muerte. Si la Madre no lo autoriza, el rayo de la muerte del moribundo deberá regresar a ese cuerpo físico antes de las 72 horas. Entonces, una vez que actúa el ángel de la muerte, se abren 3 alternativas para el desencarnado. La primera posibilidad es que se haya terminado sus 108 existencias y su alma deba ingresar a la involución sumergida del planeta Tierra, de donde no saldrá hasta lograr la segunda muerte o la liberación de su esencia. El punto 2 es que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias, su alma será trasladada al limbo, donde esperará su próximo cuerpo, haciendo continuas retrospecciones de sus existencias anteriores para no volver a cometer los mismos errores. Y el tercer paso es si trabajó con el fuego sagrado y aumentó su calidad, su esencia, Anubis, el jerarca, ordenará vacaciones en el cielo y la Madre Divina del desencarnado lo llevará, le dará la fuerza, las instrucciones para que en su próximo cuerpo físico intente esta alma la autorrealización de esa esencia, de ese ser. Todo eso pasa en la primera muerte, lo que llamamos la primera muerte, que es física, estamos hablando del cuerpo físico. Si hablamos de la muerte segunda, cuando uno trabaja desde el ego y para la satisfacción del ego, esta alma es llevada al abismo, penetra los 9 círculos dantescos, de donde no saldrá hasta tanto se desintegren todos los defectos que se crearon en las diversas existencias. Esto tiene que ver con las personas que vivieron solo y para el ego, para sus propias satisfacciones, a las que no les importó nada el daño que pudieron hacer, o sea, son esos personajes súper negros que existen en la historia y que causan daños masivos, ¿no? Esto que se llaman las cuestiones de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces entra en los 9 reinos descriptos por Dante, ¿no? Los 9 infiernos, hasta que sale la esencia totalmente liberada a la luz, y a este paso es al que se lo llama la segunda muerte, cuando la esencia queda totalmente purificada después de miles y miles de años de sufrimiento y descomposición. De esta manera, la persona inicia un nuevo ciclo de evolución, iniciando en el más primitivo de los reinos, que es el reino mineral. ¿No? Es un volver a empezar total. Y la muerte psicológica, que es la que nos libera de la esclavitud del yo en todas sus formas, para llegar a ser uno mismo, para llegar a la conciencia. Esos defectos psicológicos, eso que llamamos pecado y que cometemos a diario y que agotan nuestras energías continuamente, esos defectos como la ira, la impaciencia, la codicia, la ambición, el adulterio, el egocentrismo, el orgullo, la mala voluntad, el desánimo, ¿no? Todo lo desagradable, todos los defectos como la gula, la envidia, ¿no? Bueno, ni hablar de las adicciones. Entonces, esos defectos psicológicos que tienen atrapados a esa porción de la conciencia que es la que necesita liberarse de esos defectos. Cuando un defecto psicológico muere,
se libera la chispa o la parte de la conciencia atrapada, ¿no? Entonces la conciencia puede ser una conciencia atrapada, una conciencia liberada. Cuando las personas trabajan la conciencia, el ámbito de la esencia, más el adentro que el afuera, tienen una conciencia liberada. Pero cuando trabajaron mucho el ego y ampliaron los defectos antes que reducirlos, ahí estamos en una conciencia atrapada. Si un defecto psicológico puede ser eliminado y para eso necesitamos trabajar en ello, todos los defectos pueden ser eliminados. Y de esta manera podemos liberarnos de las tinieblas a la luz. Entonces la muerte se transmuta en eternidad. La sombra se transmuta en luz. Si nos liberamos de todos esos defectos psicológicos, recuperamos nuestra conciencia de quiénes somos, de nuestro propio ser. Ahí aparece la conciencia del ser, el autoconocimiento, que es lo que venimos a trabajar a esta tierra. Ahí aparece la individualidad sagrada. Por eso decimos que la razón de vivir es morir, porque encarnamos para purificar ese ser, para no tener que retornar. Y si nos preguntamos qué es lo que muere, muere tanto el cuerpo físico como el cuerpo vital, como la personalidad, que son las partes que mueren al terminar la existencia. ¿Y qué es lo que no muere? La esencia o conciencia de cada persona, que es inmortal y es lo único real, lo único verdadero que jamás muere, porque es una parte de Dios, esa chispa de Dios. Todos los elementos psicológicos que están atrapados en nuestra conciencia o esencia retornan de existencia en existencia, de vida en vida. Cada vez que nosotros venimos, venimos con todo eso que quedó atrapado en la conciencia, y en cada una de estas se fortalecen. Por eso cada existencia en la que no corregimos un error se vuelve mucho más duro en la próxima corregirlo. Por eso es importante entender que con la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren, quedan atrapados
y se trasladan al nuevo cuerpo hasta completar las 108 existencias. Si no los eliminamos voluntariamente al final, se van a desintegrar en ese inframundo cuando se complete la segunda muerte de la que hablaba, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, de trabajar los defectos, es que cuando yo percibo algo que me gusta pero está mal, activo todos mis centros, los centros primarios, ¿no? Activo el deseo de tenerlo en el chakra 1, que lo llevo al chakra segundo, ¿no? Aparece la necesidad, aparece el deseo, y en el chakra tercero está mi poder de hacerlo o no. Entonces, si estoy regulado por el ego, bueno, hago mi voluntad porque no respeto el otro. Pero si yo sé y estoy trabajando los defectos, desde el tercer chakra, que es el chakra del poder, es donde voy a limitar, donde voy a trabajar ese poder personal para no caer en esas tentaciones que son las que luego me involucionan. Bueno, amigos, espero que les haya gustado un poco el proceso de qué pasa cuando morimos y qué es la muerte.